Bueno, vamos a ir con noticias del ámbito económico, no las mejores, pero las trae Juan Manuel Coco. Como siempre, Juan. Bueno, sí, se trata de una disposición de la ANSES que cambió la fórmula de calcular el pago de ganancias para los jubilados, digamos. En lugar de calcular por cada uno de los pagos de las prestaciones, se calcula por cada persona. Así, antes, si vos cobrabas una jubilación y una pensión por separado, esos saberes no se juntaban. Ahora, por una decisión de la ANSES, que dijo que es un trato más justo, esos saberes se van a sumar y muchas personas, muchos jubilados que antes no pagaban ganancias, ahora van a empezar a pagar. ¿Desde qué monto? Desde aproximadamente 55.000 pesos. ¿Cuántos jubilados ingresarán a pagar ganancias por esta disposición? Se calcula que son 50.000 extra, lo que llevará el número a 200.000 jubilados que van a pagar este tributo, es decir, las ganancias de la cuarta categoría, la ganancia que pagan los trabajadores y que también alcanza a los jubilados. Hay que recordar 2015, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero la promesa del gobierno fue eliminar el impuesto a los ingresos, el impuesto al sueldo. Esto no sucedió, sino que es una nave que cada vez contiene más gente, como bien explicaba mi amigo Coco. Bueno, estamos justamente con Eduardo Santín, especialista en jubilados. Eduardo, buenas tardes y gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, eso otra mala noticia para los jubilados, ¿no? Es decir, digamos, y va una más. Es decir, la realidad es que el año pasado perdieron el 20% de sus saberes. Y este año, bueno, digamos, la realidad es que hay toda una discusión filosófica sobre el tema de este impuesto sobre las jubilaciones. ¿Por qué? Porque en la realidad se supone que la jubilación es, digamos, un salario diferido. Es decir, uno hace un aporte para que en algún momento ese aporte que yo hago, capitalizado o no, es decir, me permita tener una prestación en los últimos años de mi vida. Sí. Si yo sobre mi sueldo tuve el descuento sobre ganancias, es decir, que lo vuelva a tener en mi jubilación, es como sobre el mismo valor, es decir, tengo una doble imposición. Es decir, ya me lo cobraron antes y me lo vuelven a cobrar ahora. Así que, digamos, sobre este tema hay 3 fallos de la Cámara de la Seguridad Social que han declarado inconstitucional poder cobrar el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Es decir, está el tema en la Corte en algún momento lo deberá definir, igual son casos individuales, pero digo, la realidad es que estamos hablando de cerca de 50.000 nuevos jubilados que van a ser, pero hay que tener en cuenta que cuando estábamos en el 2013, 2014, había más o menos unos 160.000 jubilados que pagaban ganancia. Hoy hay cerca de 300.000 que pagan ganancia y ahora le vamos a agregar 50.000 más. Así que digo, es decir, a la malaria que tiene el sistema jubilatorio de los últimos años y toda esta teoría que es nueva, ustedes habrán visto en los últimos días alguna editorial que decía que había que prepararse para trabajar hasta los 80 años. Eso le quería preguntar. ¿No? Es decir, esta cosa de que, es decir, Christine Lagarde dice que el principal problema que tiene la economía mundial es que la gente vive demasiado, ¿no? Entonces, Eduardo, es decir, si la trabaja gente poco en teoría, porque podría trabajar mucho ¿hasta más. qué edad se debe ser productivo? Claro, si la gente vive demasiado hay que pagarle demasiado tiempo a la jubilación. Entonces Eduardo, digo, hay 2 teorías. O matamos a todos los mayores adultos, digamos, y con eso, digamos, evitamos pagarle la jubilación, o lo hacemos trabajar hasta los 80 años. Usted sabe que el promedio salarial... los hacemos morir de hambre también. Claro, el promedio salarial, el promedio de vida en la Argentina para los que llegan a los 60 años es 82 para las mujeres, 78 para los hombres. Eduardo. Entonces digo, si trabajamos hasta los 80, la realidad es que se va a quedar muy poca gente jubilada. Claro. Y esto va a hacer que el sistema sea, digamos, superavitario, como ellos pretenden que sea. Eduardo, no, lo que usted habló recién del Fondo Monetario Internacional, lo que le quería preguntar, porque, a ver, el gasto en jubilaciones es el gasto más importante que tiene el gobierno junto con el pago de los intereses de la deuda. ¿Se vienen más reformas? ¿Qué va a pasar con la jubilación de los que estamos trabajando hoy? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Usted cree que, como dicen, va a haber más reformas en el sistema jubilatorio en cuanto a la edad, por ejemplo? Bueno, digamos, la realidad es que el fondo está pidiendo varias cosas. Una, el aumento de la edad jubilatoria.
la segunda cosa que está pidiendo es el cambio de la relación, digamos, de lo que se llama tasa de reemplazo, que es el valor que uno cobra de jubilación respecto a cuánto uno ganaba como trabajador activo. En la Argentina ese valor está alrededor del 62%. El promedio de las administradoras de fondos de pensión está en el 35%. Por lo tanto, como quieren, digamos, generar el mecanismo de que es decir, haya una opción privada al sistema, y como las AFJP o como se llame seguro de retiro no generan más entre el 35 y el 40%, es decir, tienen que bajar la estatal porque si no hay competencia. Ahora, Entonces, Brasil está avanzando hacia una reforma previsional muy fuerte y acá esos aires están sonando. ¿Usted cree que pueden volver las FJP? Bueno, digamos, la realidad es que ya hicieron algunos cambios. Hicieron un cambio en ganancias, es decir, eximiendo de ganancias, es decir, los aportes que uno puede hacer específicamente a una compañía de seguro de retiro. Entonces, por lo tanto, aquellos que tengan excedentes en sus sueldos, es decir, la realidad pueden poner plata en un seguro de retiro. ¿Y esto qué hace? Que la jubilación estatal cada vez sea más baja. Aquellos que tienen excedentes puedan comprar un seguro de retiro, es decir, no pagan ganancias por ese seguro de retiro y por lo tanto van a tener una jubilación extra. Entonces, bueno, Eduardo, ahí hay un tienden a ir punto. a la privatización en forma indirecta. Ahí hay un punto importante en lo que usted dijo y solamente le cambiaría un verbo. El Fondo Monetario, principal acreedor de la Argentina, no de los más simpáticos obviamente, está exigiendo, y hay dos datos que usted marcó, el mínimo que aceptan en el borrador que accedieron economistas para la jubilación es de 68 años. Y de la mano de eso viene la reducción de haberes mínimos al máximo, aunque parezca una contradicción. Sí, claro. Digamos, cada día nos acercamos más a los $150 que, es decir, teníamos allá por el 2001. Es decir, tengamos en cuenta que llegamos a tener una jubilación mínima de $350 en la Argentina. Cada día esto se nos va achicando. Sí. Y la realidad es que hoy estamos en los 162. Así que, digo, entre los 150 de Menem y los 162 de ahora estamos, es decir, casi parecidos. La realidad es que, es decir, todos estos cambios en el sistema de seguridad social tienen que ver con el sistema económico. Si la economía de un país no funciona, no hay seguridad social. Es decir, digamos, para que la seguridad social pueda ser, digamos, tenga visos de seriedad, específicamente pueda redistribuir riqueza, la realidad tiene que haber economía que crezca. Es decir, y si la economía, es decir, está en recesión, como acaba ayer de confirmar el INDEC, digamos, con valores terribles, específicamente en la caída de la industria, de la construcción, bueno, digamos, la realidad no hay sistema, no hay seguridad social que pueda funcionar bien en un sistema económico que funciona mal. Eduardo, muchísimas